Hola canteranos, bienvenidos al segundo episodio de este nuevo formato de La Cantera, en donde estamos platicando con diversas personalidades del fútbol formativo y juvenil. Yo estoy muy contento porque hoy nos encontramos con Cristian Ramírez Díaz, quien es director de Fuerzas Básicas del Mazatlán, a quien le doy la bienvenida con mucho gusto. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para platicar. Estoy aquí a tu orden. Muchísimas gracias. He visto que has sido director técnico de algunas categorías en algunos equipos, has sido director deportivo en ciertas instituciones. ¿Cómo te has sentido con el club, ya que tienes poco más de 3 años en él, desde que iniciaron prácticamente? ¿Cómo te has sentido a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo has estado? Sí, fui antes de comenzar esta, este crecimiento profesional como director de Fuerzas Básicas. eh, Prácticamente he dirigido todas las categorías profesionales: 17, sub-20, segunda, premier, auxiliar en expansión y auxiliar en primera división, y bueno, pues un par de partidos en primera división. Entonces eso me permite conocer, y fueron en distintos lugares, en distintos estados, y eso me permite eh, tener información, experiencia respecto a lo que se vive en, en distintas ciudades, eh, con los jugadores, ¿no? Con los muchachos. Siempre me ha gustado esta parte formativa, básicamente porque mi formación como jugador y como entrenador pues fue en la UNAM, y en la UNAM, en la cual todavía se creía en la cantera, ¿no? Ahorita ya es como este, pues un poquito más verbo que una realidad. Basta con ver la alineación de ayer de Pumas contra Pachuca, ¿no? Entonces, prácticamente ese gusto por formar lo aprendí del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que fue el presidente de Pumas, en su momento de Memo Vázquez, de Marco Luque, de mis entrenadores, con los cuales me formé, de José Luis Real, que también él, pues yo creo que fue de los últimos grandes eh, maestros como de esa edad, ¿no? De esa generación. Entonces ellos prácticamente ahí es donde eh, aprendo y me engancho de esta parte, ¿no? Y en la parte humana, en la parte como persona, trabajé en la Universidad Panamericana, en donde la formación está centrada en la persona. Entonces, digamos que tengo experiencia en los dos ámbitos, ¿no? En lo deportivo y en la formación del carácter, de los valores, de la personalidad. Perfecto. Ese es un como preámbulo. Perfecto, mira, ahí te va un dato que te va a gustar sobre su club. Son el sexto equipo de toda la liga que más ha debutado desde que iniciaron en la primera división, en la apertura 2020. Tienen más debuts que el Atlas, que el Cruz Azul, que Chivas, que Juárez, que León, que Monterrey, que Puebla, que Querétaro, que Santos. Tienen 8 debuts profesionales. Y para esto, primero te felicito porque la verdad es que el hecho, la acción del debut sabemos que es muy compleja. No solamente se puede debutar por debutar, sino también existen muchísimos factores que conllevan la acción. Y por otra parte, pues te quería preguntar, ¿qué conlleva su proyecto de fuerzas básicas? ¿Qué han hecho? ¿Qué obstáculos y qué acciones requiere de parte de todas las áreas para que pueda llegar a funcionar un proyecto de fuerzas básicas? Bueno, mira, eh, todo club de primera división, por norma, debe tener fuerzas básicas, ¿no? Entonces, eso es por norma.
pero bueno, no en todos los clubes, digamos, no voy a mencionar alguno, pero en algunos clubes eh, la manera en la que se aborda el éxito deportivo es, es a través de la contratación de grandes nombres, ¿no? De grandes jugadores, porque tienen un poder económico fuerte y se les permite, ¿no? Desde que yo en presentación para aspirar a este puesto, tuve la oportunidad de hacerla en TV Azteca, incluso era todavía para Morelia, todavía no estaba completamente decidido que, que, nos, que el equipo se viniera a Mazatlán. Este, desde entonces se me mostró que este iba a ser un club en el cual la parte económica, es decir, el sustento del club, iba a recaer en gran parte en la formación y posteriormente en la venta de jugadores, ¿no? O sea, ese sí es una razón eh, del club. Digo, otra es por medio de los patrocinios y la taquilla y todo esto, pero sí va a recaer, es decir, necesitamos vender jugadores para subsistir. Eh, y como te digo, siempre a mí esa parte me ha gustado. Como jugador estuve en Chivas, en la época de Chivas La Piedad, Chivas Coras y vi pasar muchos muchachos. En Pumas, pues prácticamente toda mi generación debutamos muy joven, yo debuté de 18, mis compañeros de 19 y todo eso. Entonces, yo creo mucho en el joven y tengo mucha experiencia en ver a muchos muchachos, ¿no? Entonces, creo mucho en ello. Y a veces me cuesta creer que de repente el entrenador de primera división, teniendo muy buen dinero en su bolsillo y ya con prestigio, deje de creer o no crea en un muchacho, en un joven, ¿no? Pero bueno, ese ya es otra cosa, es otra discusión. Me favorecen con la decisión de que tome la dirección de Fuerzas Básicas para Mazatlán y, y bueno, pues era una época difícil, todavía lo sigue siendo porque era prácticamente el inicio de la pandemia. Entonces nos venimos a una región en donde pues, en Sinaloa el COVID estaba muy alto. Nos traemos prácticamente, yo creo que eran como 70 muchachos, no 70 eran, sí, yo creo que sí, como 70 muchachos, y los albergamos a todos en el Deportivo Juárez. La unidad deportiva Juárez es una unidad muy bien puesta, en donde tiene un edificio, actualmente todavía está ahí nuestra casa club, y estaba acondicionado para concentrar atletas de taekwondo, de atletismo, de otras disciplinas, y ahí se concentraban, ¿no? Entonces ahí el INDEM, el Instituto Municipal de Deporte del Estado de Mazatlán, nos presta estas instalaciones y ahí prácticamente llegamos. Y comienza el torneo sub-17 y sub-20, el 15 se suspendió por este tema del COVID. Y bueno, para no hacer el cuento largo, después de 3 años, hoy te puedo decir que tenemos nuestro equipo sub-23, nuestro equipo sub-18. La liga cambió el formato y comenzó el torneo de sub-16 y sub-14, pero entre sub-16 y sub-14 tenemos una sub-15 y abajo tenemos una sub-13, una sub-12 y una sub-11. Es decir, lo primero que me planteé era, con los recursos que yo tenía, convencer a la directiva para ampliar la estructura, ¿no? Y darle una secuencia a la formación. ¿Me explico? Entonces, la directiva ha creído en esta parte y afortunadamente tenemos esta estructura. He buscado ahí algunas estrategias para un puesto convertirlo en entrenador y de esa manera hacerla crecer. Entonces, una vez que logramos esta parte, otro punto que
me di a la tarea es descentralizar las decisiones en mí y buscar tener coordinaciones. No debemos olvidar que el fútbol es un deporte, ¿no? Y en todo deporte hay diversos componentes. Deporte y entrenamiento, hay diversos componentes. Uno es la preparación física, otro es la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación mental. Y hay un profesor cubano que, que nos dice que hay otros dos componentes, ¿no? Que es el teórico y divide el biológico en médico y en la nutrición. Entonces, eh, mi intención siempre ha sido a tener un responsable de cada esta área, en la cual se va a descargar eh, pues un rol específico para generar un todo. Es decir, pude traer a un coordinador técnico-táctico, pude traer a una psicóloga, el nutriólogo siempre lo hemos tenido, había un coordinador de medicina y intenté que que el auxiliar del preparador físico de primera división fuera nuestro coordinador en preparación física, y entonces eso hace que cada área empuje, que cada coordinador empuje su área, ¿no? Y entonces de esa manera hemos ido avanzando. Bueno, y también un visor. Justamente en relación a eso, ¿cuál es su sistema de captación actualmente? ¿A través de filiales? No lo sé, con brigadas a nivel nacional, ¿se enfocan en un entorno más local o cómo se está dando este aspecto? Sí, te aburrió lo que te dije del entrenamiento, ¿verdad? Pero bueno. No, para nada. Es que no quería ser redundante porque una pregunta anterior era cuál es su dinámica de trabajo y justamente yo creo que lo estás explicando Sí, muy bueno. bien desde un principio. Bueno, es básicamente eso, un poquito, pero te hablo de lo que me preguntaste del visor. A ver, yo estoy convencido que la región de Sinaloa es bueno, estadísticamente es el estado que más debuta. No, el tercer estado. El primero, si no mal recuerdo, es Guadalajara, es Jalisco. Luego la Ciudad de México y luego Sinaloa. Entonces, eh, antes de llegar acá presenté un proyecto a la UNAM que tuvo, no tuvo repercusión, en donde yo les decía a la UNAM, a ver, hay que dominar la Ciudad de México. Hay que dominar la Ciudad de México, Cuautitlán, toda esta parte del Estado de México. Porque de ahí hay cantidad de jugadores, porque luego la UNAM se va a hacer pruebas a Estados Unidos y esto y lo otro. Y bueno, yo no estaba tan convencido de eso. Y entonces eso lo adopté acá. Traje un visor que tuviera prestigio y que conociera la zona, que estuviera relacionado, que es Carlos Salcido, que también tuviera ética, que conociera el fútbol. Y con él nos hemos puesto la estrategia de dominar Sinaloa. Entonces, prácticamente nosotros estamos centrados en Sinaloa. Ahora, el mismo club ha llamado la atención, por ejemplo, de grupos y por su red de relaciones de Carlos, ha concretado relaciones con Tepic. Entonces tenemos varios jugadores de Nayarit, ¿no? Eso también es muy bueno. Hemos también crecido hacia Sonora y eso también nos ha ayudado bastante. Y Durango y Torreón también hemos generado buena relación. Entonces, creo que tenemos uno que otro chavito del DF, pero no es nuestro target. Nos han llegado de rebote. No me interesa tanto ir a hacer prueba, por ejemplo, a Veracruz o a Chiapas, porque yo creo que, bueno, siempre mi intención ha sido hacer
el equipo de Mazatlán un representativo de Sinaloa, o sea, generar arraigo. ¿Me explico? Estamos en una región en donde hace calor, entonces si me traigo al el muchacho donde hace frío, pues igual le puede costar, ¿no? También eh, tengo una casa club de 30 jugadores, entonces no tengo para muchos jugadores, pero es más común que un muchacho de Mochis o de Culiacán tenga un familiar en Mazatlán, o uno de Nayarit tenga un familiar, como ha ocurrido en Mazatlán. Entonces, esa manera nos ha ido, de esa forma nos ha ido ayudando para solventar esto. Es más fácil que el fin de semana el muchacho pueda, de casa club, o el muchacho que está acá con nosotros, puede ir a ver a su familia a 2 horas, a 4, que tenga que tomarse un avión e irse a Monterrey o irse a Chiapas o irse a no sé dónde, ¿me explico? Porque también muchas veces se nos olvida que el deporte es duro y la soledad, el joven, este, pues necesita de su familia, necesita seguir, este, teniendo esos lazos familiares y nos ha funcionado, ¿no? Entonces, nuestra estrategia es hacer un equipo, y no vamos a descansar hasta que tengamos la mayoría del primer equipo. Claro, no depende de mí, depende también de que sean buenos jugadores, de que, bueno, Carlos Vela nos apoya mucho, ¿no? Pero que vayan empujando, empujando para que tengamos un representativo de varios muchachos de Sinaloa en el primer equipo, pero es básicamente nuestra estrategia. Para que no digas que me aburriste, justo mi pregunta era qué perfiles buscan en la institución. Tú me hablaste de un sentido identitario con la localidad, con la comunidad. En relación a lo técnico-táctico, ¿qué más buscan en un futbolista para que pueda estar en su institución? Bueno, mira, lo primero que hemos hecho es intentar definir un perfil por posición. Es decir, no puedo tener un central ya el mismo deporte te marca que un central menor a 1,80 es complicado, ¿no? Entonces, de entrada, esos son datos. Ahora, no todos tienen que medir 1,80, pero si tengo un lateral de 1,80 con dinámica, bueno, pues está buenísimo. Pero un lateral arriba del 1,76, 77, pues te va marcando una buena estatura, ¿no? Ahí su condición, su perfil, pues tendrá que ser eh, eh, con un desarrollo o con una velocidad, con una buena velocidad, con un buen ida y vuelta. Es decir, lo primero es intentamos definir la posición bajo un contexto condicional, ¿no? De talla y de características. Eh, Características muy específicas de fuerza y velocidad. También nos interesa la parte coordinativa, es decir, eh, un muchacho que tú les ves un control motor adecuado y que eso le lleva a manejar bien la pelota, saber girar, que sepa percibir el espacio, que tenga buena relación con el balón, pues es muchísimo más fácil eh, a- crecer con él. Otro punto también importante es la personalidad, o sea, Carlos Salcido se fija mucho, somos muy estrictos en el tema del uniforme, en el tema cuando son visorías, cómo llegan, la personalidad del muchacho, cómo se presenta. Dentro del campo, cómo se comporta si pierde el balón él o si pierde el balón uno de sus compañeros. Este, Porque de esa manera te va marcando de forma natural rasgos de personalidad. Porque nuestros equipos lo que buscamos es que sean solidarios, que sean humildes, que tengan una buena cooperación entre los jugadores. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, en la parte condicional que se adapten más rápido, ¿no? Claro, hay fases sensibles que debemos de respetar en cada uno de los muchachos, pero si, digamos, lo traemos ya este, con un perfil, pues va a ser muchísimo más, fácil. También te debo decir que competimos contra muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un visor, creo que Monterrey tiene 8, creo que Chivas tiene 10.
creo que Pachuca tiene otros 12, ¿me explico? Y prácticamente a todas las visorías a las que vamos, pues siempre hay un visor de ellos, ¿no? Yo no tengo un poder económico para luego que veo a un muchacho darle un ticket de avión para él y su familia para irse, para venir para acá, para Mazatlán. Entonces, esto es también a nivel mundial, o sea, los jugadores por los que compite el Madrid no son los mismos por los que compite el PSV, ¿me explico? Pues acá es lo mismo. Entonces, pues me quedan los muchachos, digamos que los doble A, por así decirlo, los muy buenos y los buenos, se los llevan estos equipos que te mencioné, América, Chivas, Tigres, por ahí Santos, Pachuca, por ahí una. eh, y nosotros venimos agarrando uno que otro A y la mayoría son Bs. ¿Me explicó? Entonces, em, y cada vez están viniendo, se están animando a venir As porque creo que presentamos un buen proyecto deportivo, ¿no? Centrado en el jugador, no centrado en hacerlos venir por el dinero. Y entonces, el tener jugadores B, que es un poco lo que me preguntaste, es decir, es un jugador B, para entenderlo, es un jugador más descoordinado, es un jugador flaquito, ¿no? Es un jugador con poco desarrollo en cuanto a desarrollo muscular. Su carrera es descoordinada. Entonces, y el manejo con el balón es hábil, ¿no? Entonces, como recibimos un B, pues nuestra metodología tiene que ser orientada a esto, ¿no? Es decir, debemos de asegurar de forma separada, porque nuestra metodología es ecléctica. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa lo ecléctico? Significa que aglutinas, ¿me explico? Aglutinas lo mejor de varios pensamientos. No me voy a meter en ese rollo porque, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Es otra palabra que puede ser es integrada. Es decir, combinamos el método analítico, combinamos el método global, pero hay que saberlo meter. ¿Me explico? Y parte fundamental también de nuestra metodología es la planeación. ¿Cómo vamos a planear los contenidos? Tienen que ir, y eso pues digo, no estoy diciendo algo que ningún director de fuerzas básicas sepa, pero tiene que ser por etapas. Primero tenemos que asegurarnos en las categorías más pequeñas, la 11, la 12 y la 13, pues la fase de coordinación, el gusto por el juego, asegurar ahí uno que otro fundamento. Me explico, después le vamos elevando el nivel de complejidad, empezamos la parte condicional a meter la fuerza. Por ejemplo, la manera en la que abordamos la fuerza es con movimientos que implican coordinación intramuscular, intermuscular, es decir, peso libre, saltos, y eso pues ya te va ayudando a construir, ¿no? Ya para que después los muchachos en la 16 pues puedan cargar un poco más de peso, en la 18, en la 23 ya empieza a aparecer el fuerza máxima, y bueno, y así nos vamos, nos podemos poner a discutir varias cosas de estas, ¿no? Y en el balón, en estas categorías, en las precompetitivas, no, en las formativas nos centramos en los fundamentos, luego en las precompetitivas, fundamentos y la parte global, y en las competitivas pues ya nos vamos más directamente en lo global, ¿no? Pero algo también muy importante es en la formación. Con la psicóloga tenemos un itinerario de variables psicológicas. Las variables psicológicas son la atención, la comunicación, el trabajo en equipo. Ahí puedes rastrear en internet y está muy bien definido, ¿no? Entonces, la motivación. Y entonces tenemos un itinerario en donde cada categoría tiene mayor relevancia una variable, es decir, no a los chicos de la 13
habilitamos todas las variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comunicación la dividimos en fases, entonces ellos tienen comunicación, por así decirlo, A, ¿no? Obviamente en las categorías, en la 16, pues ya tienen una comunicación, temas de comunicación más avanzados, ¿me explico? Entonces tenemos ese itinerario que nos permite ir viendo cómo vamos armando la parte de preparación mental. Hoy, este torneo estamos introduciendo, sobre todo en la 18 y en la 23, las variables cognitivas, en donde se abordan más la percepción, la frustración, pero ya eso lo estamos metiendo a partir de este torneo, para ir asegurando esta parte. Y también la psicóloga nos va ayudando a... Nosotros buscamos consolidar una cultura deportiva, porque la cultura deportiva es la que nos permite mantenernos en un camino y en la cual nos permite ser identificados. Es decir, que buscamos que cuando Mazatlán se presente a cualquier cancha y la categoría que sea, vuela a lo mismo. ¿Me explico? Eso es a lo que me refiero con una cultura. Y lo que forma una cultura son los comportamientos. Te voy a decir uno, la limpieza. O sea, buscamos que nuestros equipos sean limpios. Es decir, que a donde vayamos dejemos limpio, dejemos ordenado, ¿no? Otro es humildad, ¿no? Ese es otro valor, el trabajo en equipo, que se note, aparte de que es una variable psicológica, bueno, pues que también sea un valor. ¿Y por qué es un valor? Porque es algo que nos hace valer como institución, ¿no? Buscamos también que a donde vayamos nuestros muchachos saluden. Entonces ahí vamos formando una cultura, ¿no? El comportamiento nos hace formar una cultura, y la psicóloga también va introduciendo estos comportamientos, primero a los entrenadores, y porque los entrenadores son los primeros que deben de ir permeando estos comportamientos a los jugadores. Aparte de que la psicóloga capacita a los jugadores, también capacita a los entrenadores. Y bueno, pues yo también estoy encima de eso, ¿no? También uno tiene que predicar con el ejemplo en ese sentido. Entonces, cuando menos te das cuenta, pues ya vamos armando la parte condicional, la parte mental, la parte de identidad deportiva. Y en la parte de la preparación técnico y táctica, pues ahí la persona con la que estamos trabajando, pues identificamos la manera en la cual nos queremos ver dentro del campo, ¿no? Es decir, un equipo que esté compacto, un equipo que en cualquier cancha se presente de la mejor manera, que si tenemos que ir a presionar, pues hay que ir a hacerlo, si tenemos de repente que replegar, hay que replegar. Y entonces toda esta idea de juego la dividimos en conceptos, ¿no? ¿Qué es un concepto? Un concepto es una representación de algo, ¿no? Yo te digo, a ver, dime el concepto de el demonio. Entonces tú me puedes explicar, bueno, el demonio, cada cultura lo representa, unos con calavera, otro con el monito rojo, con los cuernitos, otro, ¿no? Entonces nosotros buscamos el concepto centrarlo. Es decir, la idea de juego la subdividimos en conceptos, ¿no? El concepto puede ser que va muy en relación con las fases del juego, es decir, el ataque, en defensa y las transiciones. Pero el ataque no es lo mismo que sea en iniciación, en bloque medio o en un bloque alto. Defensa no es lo mismo que sea en bloque medio, en bloque bajo, en bloque medio, en bloque alto, y las transiciones tampoco. Entonces ya ahí ya te genera, ya ahorita en tu cabeza tú ya viste, ya te imaginaste que dividimos la cancha, ¿no? A lo largo la dividimos en 3 partes. Y entonces te voy a situar en el concepto, en el momento de juego, en bloque bajo, es decir, cerca de nuestra portería, en defensa. Bueno, pues ahí tenemos fundamentos colectivos, es decir, cómo nos vamos a
a comportar la línea de 4, los dos contenciones, qué comportamientos vamos a tener ahí. Y para llevar a cabo esos fundamentos colectivos, pues tenemos que tener fundamentos individuales o universales. Me gustó esa palabra de universal porque antes le llamaba individual, pero después adapté ese nombre de universal. Por eso te digo que nuestra metodología es ecléctica, porque adopto nombres de distintas metodologías y formamos la propia. Entonces, ¿por qué es universal? Porque cualquier jugador que esté ahí debe de saber hacerlo, sea delantero, sea medio o sea defensa. ¿Me explico? Y entonces, vamos teniendo, vamos armando nuestra idea de juego de esta manera, ¿no? En defensa, en ataque y en las transiciones. Ahora, para esto llevarlo al campo, tenemos distintas estrategias. La educación física le llama estrategias didácticas. El deporte usualmente le ha llamado ejercicios. Hay otros que le han llamado tipos de tareas, ¿no? Cada estrategia, cada ejercicio o cada estrategia didáctica, cada tarea o cada ejercicio tiene su chiste y hay que saberlo meter en cada momento, ¿no? Para esto también buscamos que nuestros entrenadores tengan distintos modelos de enseñanza-aprendizaje. Podemos tener el mando directo, el descubrimiento guiado, o que se puso muy de moda, el aprendizaje significativo. Te iba a decir en inglés el Tactical Games for Understanding, pero es el aprendizaje significativo, en donde anteriormente los deportes colectivos se, se centraban en primero iniciar la técnica y después la táctica. Pero bueno, nosotros estamos sobre todo en la 11, la 12 y la 13. Primero nos vamos sobre el entendimiento del juego y a través de eso se entiende mejor la técnica. Es decir, juegan los muchachos y a través de entender la posición y el tipo el tipo de movimiento, lo que requiere el juego, ellos van diciendo, pues necesito este pase con parte interna, pues necesito este regate, pues necesito esto. Es como se va, pues lo estamos llevando a cabo, claro. Después en la 14, en la 15, en la 16, sí hay una tecnificación mayor. ¿Me explico? Me he metido en este rollo, ya no te quiero aburrir porque ya ahí estás pestañeando, pero en este rollo del aprendizaje significativo y la teoría de las 10.000 horas, en donde se dice que no solo en la danza, sino en la música, para ser experto pues, tienes que tener una práctica de 10.000 horas, pero una práctica de 10.000 horas significativa. Ahora, yo seguramente en mi vida tengo más de 5.000 horas manejando, pero no por eso me voy a subir al coche de Checo Pérez y voy a manejar como él. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una corrección por parte de un instructor. ¿Me explico? Y ahí cobra la relevancia de nuestros entrenadores. Por eso te mencioné los métodos de enseñanza-aprendizaje. También les he explicado la teoría del andamio, en la cual es preciso que el entrenador lleve de un sitio a otro al jugador. Y la teoría del andamio es cómo ese jugador se tiene que subir a ese andamio para subir a un lugar más alto. Pero la clave es el entrenador, la corrección. Y bueno, ahí nos podemos meter, que es otra variable psicológica, que esa me ha faltado explicarle un poquito a los entrenadores, que es el feedback. Hay muchos tipos de feedback. No es lo mismo que retroalimentación. Feedback es otra cosa. Entonces, es fundamental la corrección del entrenador. Y bueno, así es como hemos ido armando la parte de la metodología, pero todo porque centrada al tipo de jugador que llegamos. No es lo mismo el jugador que le llega a Chivas, en donde tú le vas a dar el balón y el muchachito va a saber regatear, el muchachito va a saber entender el juego, pues porque está en otro nivel. Acá no, acá tenemos que explicar las cosas así y creo que nos está dando resultados, ¿no? Más o menos. Sí, creo que algo muy importante que detallas es que justamente ajustan, valga la redundancia, ¿no?
su sistema a partir del grado de pericia de los jugadores, ¿no? Porque me queda claro que en muchos lugares o en la gran mayoría de ellos justamente no tienen esa prioridad, ajustar un sistema de entrenamiento, una metodología de formación en relación a la habilidad y a las capacidades de los jugadores, ¿no? Yo creo que es por eso que muchos de ellos se quedan, o el porcentaje de jugadores que llegan a debutar o el porcentaje de jugadores que llegan a quedarse en una categoría formativa de algún club de expansión o de primera división es justamente porque, como lo mencionabas, no hay una corrección desde que van creciendo y se les quiere implementar ciertas metodologías o muy avanzadas o que no van de acuerdo justamente al grado de pericia de los jugadores. ¿De verdad te comiste todas las preguntas que te iba a hacer? Aquí tengo, y no es broma, una serie de preguntas que te quería hacer y tú me las detallaste perfectamente en toda tu explicación. De verdad te juro que no me aburre. Yo tomo cursos de esto y me encanta estar escuchando a quienes saben. Y por último, me gustaría, para no quitarte mucho el tiempo, ¿no? Me gustaría preguntarte cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo tanto del club en este intento de crecimiento multidisciplinar y consensuado tanto para llevar jugadores de fuerzas básicas al primer equipo y se puedan consolidar en la primera división. Bueno, mira, lo, lo- la meta a corto plazo pues era formar una estructura y armar una estructura en cuanto a equipos y también de coordinadores, ¿no? Eso ya lo logramos. Establecer o comenzar un camino en el tema de la metodología, ¿no? Una metodología siempre tiene que se tiene que ir adaptando y estamos en eso porque lo que estamos implementando, después de un año comienzas a ver resultados. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando empiezas a ver, chin, ¿la estoy regando o no? Pero bueno, estamos en ese proceso. Y después, todo esto que te estoy diciendo, la captación, la metodología, este choro de los valores, todo eso, se va a ir reflejado en el terreno de juego, en dónde llega, en qué lugar quedaste, ¿no? Eh, mis objetivos bueno, tengo un objetivo distinto en la sub-14 porque la sub-11, 12 y 13 compiten aquí en Mazatlán y la competencia aquí en Mazatlán es muy baja. Tampoco tengo presupuesto, y no es queja, para que esas categorías vayan a 2 torneos, 2 que 3 torneos y compenses en esa falta de experiencia. Es decir, un muchacho de Chivas, por decirte un ejemplo, que de la 16 años ya tiene mínimo unos 10 torneos internacionales. Y nuestro jugador no tiene ni uno. Y eso es mucha diferencia, ¿no? Nuestra categoría sub-14 llega y no te miento, me ha tocado que en el avión rumbo a Tijuana lloran los niños. Se bajan, van a jugar al caliente y no quieren salir al campo porque están nerviosos. El último partido de la sub-14 en Tijuana nos metieron 12 goles. Y los muchachos estaban llorando al final del primer tiempo y al final del segundo tiempo. Te voy a poner otro ejemplo. Muchos muchachitos de aquí, su nivel socioeconómico, pues está raspadón, por así decirlo, ¿no? Y me ha tocado enseñarles a comer a los muchachos con cubiertos. Y tú me dices, este pinche choro, ¿qué es? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, eso es autoestima, ¿me explico? Eso es autoconcepto. Imagínate que un muchacho que no sabe comer con cubiertos se tiene que presentar contra Atlas, contra Tijuana, contra Chivas y competir. Le cuesta, ¿me explico? Entonces por eso te digo que la sub-14 tiene otro objetivo. Ahorita nuestro objetivo con la sub-14 es quedar por encima del lugar 14, porque hemos estado quedando en los lugares más bajos, la verdad, ¿no? Entonces, por quedar encima del lugar 14. Pero la 16, la 18 y la 23 es quedar entre el lugar 10 y el séptimo lugar. Más la sub-23 y sub-18 tienen más pegarle al octavo, al séptimo. Y tú me vas a decir, ay cabrón,
digo, perdón, ¿no? ¿Por qué ese objetivo? Yo te voy a decir, ¿tú sabes cuánto le cuesta a un eh, corredor de 100 metros bajar un segundo? O a un saltador de lo que me digas 5 centímetros más alto, 5 centímetros más largo, le cuesta muchísimo. Le lleva un proceso olímpico. Y nosotros queremos de la noche a la mañana estar en los primeros 5 lugares, pues estamos equivocados. ¿Me explico? Porque lleva un proceso. Lleva un proceso de los muchachos de experiencia, de mejorar nuestra enseñanza, que no tenga yo rotación de entrenadores, porque si me están rotando los entrenadores, pues tengo que comenzar a capacitar al entrenador y es un rollo. No busco entrenadores con aspiraciones de crecimiento, pero que tampoco se quieran comer el pastel y que quieran crear su carrera aquí a costa de los jugadores. Pues no me sirve eso. Entonces, por eso, estamos en ese proceso. Entonces, lo que tú, si quieres, al final del año, de este semestre, nos hablamos, es la sub-18 y la 23 y la 18 tienen que estar entre el lugar 10 y el lugar 7, aspirando a calificar. Ellos tienen objetivos internos en donde tenemos que reducir notablemente los goles en contra. La sub-16 también, la sub-16 tiene que quedar, por darte un dato, la sub-16 en el torneo general del último año, en los 2 torneos, quedó en el lugar 8º, pero como la competencia era por grupos no calificamos, pero los 2 torneos quedó en 8º lugar, es decir, podríamos haber entrado a la clasificación. Pero este torneo igual va a estar entre el 10 y el 7, pero ellos, híjole, es un equipo que nos ha costado, la generación nos ha costado, pero yo creo que tenemos expectativas. Y obviamente esto se va a lograr en un torneo, en 2. Después, el objetivo va a ser estar entre el lugar 8º y el lugar 5º. Ahí debe de ser nuestro lugar real. ¿Me explico? Ese debe de ser nuestro lugar real. Y después se va a juntar, porque eso se lo aprendí al ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. Métete a buscar quién fue el patón. Él fue el que creó todo Pumas, el que creó a Mario Velarde, a Mejía Barón, a Bora Milutinovic, a todos esos. Era la mente maestra. Y tenía muchas semejanzas con Vicente Calderón, que era el presidente del Real Madrid. Muchísimas. Era un adelantado este señor. Y él decía, Pumas tiene que llegar a las finales, a ganar un campeonato cada 4 años. Y dice, es cíclico. Y para que eso ocurra, se va a conjuntar estar en estos lugares, es decir, obviamente entrar a la liguilla, y se va a juntar una buena generación que empieza a jugar juntos. Entonces es más o menos lo que yo tengo presupuestado. Es decir, que nuestros equipos estén entre el lugar, durante el torneo, entre el lugar 8 y 5, y que se junte una buena generación y pum, vamos a pegar un campeonato. Y luego va a pasar tiempo otra vez y pum, vamos a pegar un campeonato. ¿Me explico? Así vas a ver, te vas a acordar de mí. Y a largo plazo, yo quisiera poner más jugadores, digo, están cerca, ¿no? Tener que 2 jugadores fueran registrados en la plantilla del primer equipo cada año deportivo. Hoy tenemos a Omar Moreno y bueno, Camacho ya tuvo aquí 1 año y medio, 1 año creo que con nosotros y ahí va. Pero Ramiro Arciga, ahí está, Gabriel López Reza, ahí está, Andrés Montaño, ahí va. Ramiro Franco, Ramiro ¿no? Franco, pero la Edson Velázquez, intención que es son algunos que también yo he visto y que llaman mucho la atención también. sí, la intención es que sean registrados, ¿no? En el primer equipo, ahí es. Entonces, pues más o menos ahí es donde te planteé los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sí, justamente hacia ahí iba yo también a mencionarte que ya hay varios jugadores. Montaño fue seleccionado nacional también, ¿no? Han tenido también esa fortuna, ¿no? Y también es consecuencia de su esfuerzo, ¿no? Y de toda esta metodología y toda esta administración que han llevado, pues está también rindiendo frutos.
me queda claro que la dirección de fuerzas básicas del Mazatlán está en muy buenas manos. Créeme que he platicado con muchas personas en relación a esto y pocas son las que se interesan tanto y hablan a tal nivel de detalle de su trabajo y eso me da muchísima satisfacción porque te digo, no es muy común. No me gustaría quitarte más tu tiempo. La verdad es que estoy muy agradecido por haber aceptado esta entrevista y créeme que a los fieles seguidores de la cantera les va a gustar muchísimo. Con mucho gusto, cuando quieras, retomamos ahí ve la entrevista y si quieres profundizamos en un tema, le puedo hablar podemos hacer una entrevista compartida con la psicóloga que lo No, tiene muy bien armado, estaría increíble, estaría o increíble. con Alonso, que es el metodólogo, con uno de mis preparadores físicos y seguimos ahí aportando porque este, yo creo que también en la medida en la que compartamos lo que estamos haciendo, pues gente puede tomar un concepto y lo puede llevar a cabo y ahí se va permeando la información. Pero tú dilo, tú velo, analízalo o un tema que yo quieras que siga avanzando en él, en la construcción de la cultura deportiva, que eso se me hace fundamental, pues también podemos verlo. Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Sí, 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 te agradezco muchísimo. Ahorita ya nos pasamos más del tiempo porque a Gaby le había dicho que 30 minutos, pero No te digo, preocupes. te agradezco muchísimo, Cristian. Queda pactada otra entrevista en algunas semanas, si puedes, si quieres, e igual que encontremos un espacio para alguna otra, algún otro personaje, ¿no? Que esté metido en tu área, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo y permíteme felicitarte por todo el trabajo que han logrado. Muy bien, con mucho gusto. Aquí estoy a tus órdenes, ¿eh? Y Perfecto. un saludo ahí para tu programa. Mándame el link para de repente revisar y a ver qué contenido están subiendo. Y bueno, lo que me dijiste también lo voy a revisar. Vale, perfecto. Te agradezco mucho y pues agradecemos a toda la audiencia de la cantera por haber visto este video, esta entrevista con Cristian Ramírez Díaz, director de Fuerzas Básicas del Mazatlán. Muchas gracias. Que estés muy bien, te mando un abrazo.